Buenos días a todos. Bienvenidos al curso de Finanzas Internacionales, Teoría, Política y Mercado Global. Por favor, si podrían comentar desde qué ciudad se están conectando el día de hoy y también si podrían, recuerden, poder prender sus cámaras para que la clase sea más participativa y dinámica. Y bueno, el docente a cargo, perdón, es el licenciado Franz Einar Churqui Romero, el cual es director en finanzas y marketing de la agencia de publicidad Rubik, también director de asuntos financieros del Comité Pro Intereses del Departamento de Tarija y director ejecutivo de Churqui Bienes Raíces. También de la clase se les el chat por el chat de Zoom, el registro de asistencia y también para la y la tarea final, nuestro estimado docente. Ok, gracias. No sé si se me escucha bien, porque te escuché un poco cortado. Sí, parece que nuestra moderadora tiene algunos problemas técnicos, sin embargo, vamos a continuar. Entonces, le vamos a dar pase a nuestro estimado docente para que ya pueda ir presentando su clase. Ok, bueno, gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno, vamos a continuar con el curso Finanzas Internacionales, Teoría Política y Mercado Global. Y en la anterior clase nos quedamos en los instrumentos de derivados financieros internacionales. Hemos visto un poco de la teoría y ahora vamos a ver ejemplos prácticos de dos tipos de derivados financieros en concreto. El primero es la opción financiera y el segundo instrumento es un swap financiero. Opción financiera es conocido como en inglés también como call option, o perdón, option, pero vamos a ver el ejemplo aplicado a una compra, llamado opción de compra o en inglés call option. Veamos lo que tenemos. Tenemos una situación. Un inversionista cree que el precio de las acciones de la empresa TechNova subirá en los próximos meses, pero no quiere arriesgarse a comprar las acciones directamente. ¿Y cuál es la solución para esto? Lo que él hace es comprar una opción call que le da el derecho, pero no la obligación, de comprar las acciones a un precio fijo en el futuro. Con esta herramienta, él tiene el derecho a, a comprar, pero no la obligación. Algunos detalles de la operación. El activo subyacente, o más concretamente sería una acción subyacente, Technova, precio actual de la acción, $100, precio del ejercicio, strike, $105, prima de la opción, $3 por acción. Esta es la comisión que se paga para hacer esta operación ante un broker. Había explicado que para poder hacer compras en los mercados financieros de activos, nosotros requerimos de un intermediario. Y estos intermediarios son los brokers. Y para ello tenemos que
que cancelar o pagar un costo. Este costo para el ejemplo es de $3 por acción. Vencimiento, 2 meses y la cantidad de acciones son 100. ¿Qué tenemos en el escenario 1? Si es que el precio sube a $120 por acción, el inversionista ejecuta la opción, compra a 105 y vende a $120. Hay una diferencia de precio desde el momento en que él hace la compra y hasta el momento en que él hace la venta. La ganancia bruta que él tendría si es que lo hacemos en una operación aritmética, $120 que es el precio actual de la acción y $105 el precio con el que ingresó. Y si lo multiplicamos por 100, que son la cantidad de acciones que él compró, tenemos una ganancia bruta de $1.500. El costo total es la prima pagada, $3 por acción, y es multiplicado por 100 acciones que se compró. El costo total de la prima es $300. Y la ganancia neta serían la ganancia bruta menos el costo total de la prima, que serían los $1.500 menos $300. La ganancia neta sería igual al importe de $1.200. Nosotros podemos ver en este escenario, cuando el precio sube, él se asegura con un instrumento de una opción financiera el hecho de hacer compra de una acción y venderla a un precio más elevado y puede obtener rendimientos sobre su capital invertido. El escenario 2 es cuando el precio baja a $100 o menos. Y bueno, en este escenario la opción no se ejerce porque comprar a $105 no tiene sentido o por debajo de $100. Entonces, la pérdida máxima que tendríamos sería la prima pagada, los $300, porque a pesar de que no hicimos la operación, eh, hemos hecho el contrato de la opción financiera. Por el simple hecho de hacer un contrato también se asume una comisión que tenemos que, que cancelar, ¿no? Entonces, es un tema de riesgo el hecho de entrar a los mercados financieros y, y según el inversionista para este ejemplo, él, él dedujo que la acción podía subir, pero no fue así. Y ese fue el riesgo que asumió. Pudo hacer uso de la opción financiera, pero no, el resultado de su análisis no fue así y tuvo una pérdida de $300, solo por el pago de la prima. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico, número 2, que es de un swap financiero. Y para este ejemplo es un swap de tasas de interés. La situación, una empresa industrial denominada Innova S.A. tiene un préstamo de 1 millón con tasa de interés variable basada en LIBOR, pero quiere mayor certidumbre sobre sus pagos. Otra empresa denominada Fondos Seguros, perdón, tiene un préstamo con tasa fija, pero prefiere aprovechar las tasas variables si bajan. Tenemos dos intereses de diferentes empresas, una que tiene incertidumbre sobre
sobre las tasas de intereses, que como tiene un préstamo y su tasa de interés es variable, y bueno, antes que ustedes comprendan esto, en la banca en Bolivia, cuando se hace un préstamo crediticio, las tasas son variables. Y cuando menciono aquí basada en Libor, es un parámetro que, que está hecho para el ejemplo, ¿no? Porque puede variar de la cantidad de préstamos que se hacen en una región, las tasas de interés, así como se las llama aquí tasas referenciales de interés en Bolivia. Y tenemos los otros intereses de la otra compañía denominada Fondos Seguros, que quiere aprovechar las tasas variables si es que bajan. ¿Y cuál es la solución? Firman un swap de tasas de interés. Innova paga una tasa fija a fondos seguros y recibe una tasa variable a cambio. Detalles del swap. Para el ejemplo, tenemos un monto nacional de un millón. La tasa fija acordada es del 5% y la tasa variable actual es del 4%. El plazo para el instrumento es un año. Tenemos dos escenarios diferentes. El primero, escenario A, la tasa LIBOR sube a 6%. ¿Qué es lo que pasa? Innova recibe más del 6% y paga solo 5%. Por lo tanto, gana con el swap. Y en el escenario B, la tasa LIBOR baja a 3%. Innova recibe solo 3%, pero sigue pagando 5%, lo que le genera una pérdida. Entonces tenemos dos diferentes escenarios para que ustedes eh, puedan comprender el concepto de lo que son estos instrumentos financieros en los mercados financieros, valga la redundancia, ¿no? Ahora vamos a llevar los riesgos de los derivados financieros. Tenemos riesgos a la hora de asumir estos instrumentos y vamos a aprender cuáles son. El primero es la complejidad. No son fáciles de entender sin conocimientos financieros. Riesgo de mercado. El valor puede fluctuar rápidamente. Riesgo de contraparte. Una de las partes puede incumplir el contrato, especialmente en derivados, OTC, over the counter, fuera de bolsa. Este quizás es un término para ustedes nuevo, OTC, y estos tipos de contratos se los utiliza eh, no siempre o no se los utiliza en los mercados financieros, como las bolsas de valores y los mercados, las bolsas de valores regulares, sino se los puede ejecutar en empresas que pactan entre sí. Empresas, pueden ser públicas, privadas, ¿no? Entonces, a eso se refiere OTC, over the counter. Apalancamiento. Se pueden mover grandes cantidades con poco capital, lo que puede amplificar tanto ganancias como pérdidas. En los mercados financieros se hace uso de una herramienta que es el apalancamiento. Y si yo y el apalancamiento consiste en que yo pueda invertir más del dinero del que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo $100 y quiero hacer uso de esos $100 para comprar acciones, puedo hacer un apalancamiento referente al porcentaje de mi capital. Si yo quiero hacer un apalancamiento del 10%, podría invertir $1,000 teniendo $100. Y en los
en los, en los, en los brokers que ofrecen este tipo de apalancamientos, eh, por lo general están en un máximo de un 200% hasta 300%, porque no se los hace a a más elevados porcentajes, porque implica también un efecto que puede desencadenarse en un elevado financiamiento a la hora de adquirir acciones, ¿no? Entonces, eh, es es bastante, podría decirse peligroso, porque si tú no haces un análisis de los activos financieros a la hora de invertir, puedes liquidar o como se lo llama aquí, quemar el capital, ¿no? Y, y una de sus características es que son complejos, porque en las finanzas se habla mucho de términos bien técnicos, y a la hora de hacer uso muchas veces es confuso. ¿Dónde se negocian los derivados financieros? Por lo general son negociados en mercados organizados, las bolsas, más regulados como CME, NICE, Euronext. Son nombres de bolsas y importantes en el mundo. Mercado OTC, over the counter, como les mencionaba, fuera de bolsas. Y son contratos privados entre partes, más flexibles, pero con más riesgo. Bueno, hemos acabado con el tema de la teoría de derivados financieros y los instrumentos que son útiles a la hora de minimizar riesgos y, y poder también obtener rendimientos a la hora de hacer uso de nuestro capital. Si hablamos de finanzas internacionales, también tenemos que comprender conceptos importantes de la economía. Si bien este curso se centra concretamente en las finanzas internacionales, pero no está de más que aprendamos conceptos de economía básica, y qué mejor de una persona que es bastante, como les diría, bastante experta en el área. Y hoy quiero presentarles al Rey Dalio. Rey Dalio es un inversionista que reside en Estados Unidos y maneja un fondo de inversión. Su fondo de inversión es Bridge Associations. Es uno de los fondos de inversión referentes en los que obtiene rendimientos a, a nivel, a nivel mundial en los mercados financieros. Y yo les invito a que puedan investigar acerca de esta persona y van a aprender bastante de él. Lo que vamos a llevar hoy día es es una teoría que él la ha desarrollado, y, y bueno, esta teoría él la ha denominado cómo funciona la máquina económica. Vamos a ver. Rey Dalio propone que la economía funciona como una máquina simple, pero predecible, compuesta por transacciones individuales entre compradores y vendedores. Estas transacciones agregadas forman los mercados, que a su vez mueven la economía en su conjunto. Esta visión basada, Esta visión está basada en su famoso video y ensayo, How the Economic Machine Works in 50 Minutes. Si ustedes ingresan a YouTube o en su sitio web, van a poder ver o encontrar un video desarrollado por él, donde explica de manera más gráfica, con dibujos, de cómo funciona la economía. Y les invito a que puedan
investigar. También está en español, pero el video se lo lanzó en idioma inglés. Ahora vamos a ver una teoría, su teoría de él, que es lo mismo de lo que está en el video. Para Rey Dalio, existen tres fuerzas principales que mueven la economía. La primera es el crecimiento de la productividad a largo plazo. Proviene del aprendizaje, la innovación y la tecnología. Es lento pero constante. Aumenta el nivel de vida y la producción por persona. Rey Dalio hace hincapié en el crecimiento de la productividad y en una economía los ciudadanos o las empresas que, seguramente para los que estudian mm, en la área empresarial, sabemos que en una economía existen diferentes actores, empresas, gobiernos, familias, pero él se centra concretamente en empresas y personas porque tienen que ser ellos los que apuesten, apuesten por la economía de sus regiones. Y si es que nosotros cada vez somos más productivos, eh, y vamos en constante innovación de todo lo que hacemos, de todo lo que nosotros podemos desarrollar. Esto va a tener sus frutos en el largo plazo. Como él lo menciona, es lento pero constante. Aumenta el nivel de vida, que mejora la calidad de vida de las personas, de las familias y la producción por persona. Porque hace referencia a ciudadanía, a ciudadanos que son productivos, no ciudadanos que son perezosos, ¿no? Para entenderlo mejor. El ciclo de la economía a corto plazo es otra de las fuerzas principales que mueve la economía y, y los términos en tiempo son entre 5 a 10 años. El crédito impulsa la actividad económica. Muchos creen o tienen la noción de que un crédito es malo, pero no siempre es así. Cuando se lo administra de una manera bastante prudente y responsable. Sabemos que con crédito eh, podemos, podemos hacer realidad muchos de nuestros proyectos empresariales, cosa que no sería posible si es que no tenemos un apoyo de financiamiento por parte de la banca. Cuando se facilita el crédito hay expansión, cuando se restringe hay recesión. Y esto depende mucho de las políticas monetarias de los gobiernos referente a las tasas de interés. Él se refiere que cuando hay crédito, cuando hay bajas tasas de interés, más personas acuden a la banca para poder obtener un financiamiento, más personas o más empresas. ¿Por qué? Porque las tasas de interés están bajas, pero no siempre es un factor para eh, poder acceder a un crédito, sino también hacer evidente y demostrar la capacidad de pago. Y cuando se restringe, hay recesión. Los gobiernos adoptan políticas monetarias también de, de altas tasas de interés para restringir la inyección de dinero a la economía. Entonces, esto también se lo hace ante una política que pueda hacer frente a la inflación. Los que estudiamos en el área empresarial sabemos que cuando la inflación se presenta es porque hay una excesiva masa monetaria. Y yo expliqué sobre este concepto. La masa monetaria es el conjunto de dinero en circulación en un territorio y cuando la gente tiene bastante dinero, por lo general
los precios tienden a subir. Entonces, hay una restricción a la hora de la emisión de una moneda en un país, ¿no? Y eso lo hacen a través de elevar las tasas de interés. Otra característica de una de las fuerzas principales que mueven la economía dentro del ciclo de deuda a corto plazo es que se forman mini ciclos económicos. Repito, los que estudiamos economía sabemos que una economía tiene ciclos y comprender estos ciclos y la etapa de los ciclos es importante para poder tener el panorama más claro de lo que pueden suceder en los 10 años, 15 años o hasta 100 años. Y la tercera fuerza importante que mueve la economía es el ciclo de la deuda a largo plazo y está comprendido entre 50 y 75 años. Es un ciclo de deuda más amplio, más largo que el ciclo de deuda a corto plazo, que es solo entre 5 a 10 años. A largo plazo, las deudas se acumulan hasta niveles insostenibles. Es importante para los que están en la función pública, específicamente para los que diseñan políticas económicas y los que llevan un control de la economía, tener en cuenta sobre las deudas, porque a largo plazo, claramente la teoría, según Rey Dalio, nos indica que las deudas se acumulan hasta niveles insostenibles, niveles en los que no se pueden hacer frente y, y lamentablemente puede golpear tanto a personas de alto poder adquisitivo como de bajo poder adquisitivo. Eventualmente se necesita una gran reestructuración, devaluación, impagos, inflación o austeridad. Cuando, cuando ocurren este tipo de cosas, cuando la economía llega a un punto donde estamos en un colapso económico, se tienen que hacer reestructuraciones. Por ejemplo, en un gobierno que no puede manejar la economía de su nación, eh, puede adoptar una de sus políticas, reducción aunque a pesar de que ellos también están sobrellevando la crisis, una reducción del gasto público y cierto tipo de políticas. Vamos a aprender ahora los componentes clave de la máquina económica. El primer componente que vamos a conocer son las transacciones. Toda la economía se basa en transacciones. Una persona gasta y otra recibe ese dinero como ingreso. El ingreso de una persona es el gasto de otra persona. Más claro, más claro de entenderlo no puede haber, ¿no? Las decisiones de gasto e inversión generan producción e empleo. Tanto las decisiones que se adoptan en empresas como en un gobierno, si es que una empresa hace una determinada inversión y para esa inversión eh, va a requerir de personas que puedan producir cierto tipo de producto y va a generar empleo. También para los gobiernos, cuando los gobiernos incrementan el gasto público, va a haber más ingresos para las personas y esas personas van a poder hacer compras y al hecho de hacer compras va a aumentar la demanda
y las empresas van a requerir elevar su producción. A eso se refiere que las decisiones de gasto e inversión generan producción y empleo. El segundo componente de la máquina económica es el crédito. El crédito permite gastar más de lo que se tiene hoy a cambio de pagar en el futuro. Nosotros, tanto, tanto personas, ciudadanos de un país como empresas, recurrimos a créditos para diferentes, ¿cómo podría decirlo? Diferentes intereses que podamos tener. Podemos recurrir a un crédito para un crédito de consumo, un crédito de vivienda, un crédito, diferentes tipos de créditos que podemos tener, ¿no? Y las empresas también recurren a créditos para para financiar sus proyectos empresariales que ellos tienen, pero este crédito lo que hace es que que podamos gastar más hoy con el crédito, pero compensando que trabajaremos más en el futuro, porque tenemos que ser más productivos para poder hacer frente a a estas obligaciones que tenemos. Si se usa bien, el crédito impulsa la productividad. Como lo decía en un comienzo, el crédito no es malo si es que se lo administra de manera responsable. No es lo mismo sacar un crédito para poner a trabajar, para comprar maquinaria y poner a producir algún producto, que para comprar, no sé, electrodomésticos o cualquier tipo de producto que no genere un retorno, ¿no? Y peor aún si es que no tenemos la capacidad de pago. Pero excesivo crédito crea burbujas que explotan. Demasiados créditos que se otorgan a los ciudadanos por parte de la banca puede desencadenar en una burbuja. El término burbuja se usa bastante en el mundo financiero y hace referencia a que una burbuja puede empezar a crecer, puede empezar a crecer y puede agravarse la situación. Entonces, llega un momento donde ya no es sostenible y, y explota y las cosas llegan a su punto. El tercer componente es la deuda. Es la suma del crédito no pagado. Deuda y crédito, para la teoría del Rey Dalio, es algo diferente. La deuda es la cantidad que se tiene sumada en cantidad total de crédito en un territorio. Y bueno, mientras los ingresos se crecen más rápido que la deuda, el sistema es sostenible. Si somos más productivos y podemos hacer frente a esas obligaciones, el sistema es sostenible. No tenemos por qué preocuparnos. Pero si la deuda crece más que los ingresos, aparecen los problemas. Esta es la teoría de Rey Dalio que nos indica acerca de la deuda, que tenemos que tenerlo bien presente a la hora de hacer un análisis de cómo estamos, si es que estamos para poder acceder a un crédito o no. Entonces, existen estos dos escenarios. Si los ingresos crecen más rápidos que la deuda y somos bastante productivos, el sistema es sostenible. Pero al contrario, si la deuda crece más que los ingresos, aparecen los problemas.
Otro componente de la, de la máquina económica son los bancos centrales y las políticas monetarias que adoptan los bancos centrales. Y una de ellas es que controlan las tasas de interés. Si bajan tasas, facilitan el crédito y existe una expansión. Eso es lo que les explicaba hace un momento. Eh, cuando hay, cuando hay una baja en las tasas de interés, hay personas que quieren recurrir más a créditos y el hecho de que puedan acceder a créditos, ellas pueden hacer realidad sus proyectos y por ende hay una expansión económica. Pero si suben las tasas, encarecen el crédito, que cada vez hay menos crédito y por ende hay una contracción económica. También imprimen dinero en tiempos de crisis. Hay una, hay una etapa en el ciclo económico, en el ciclo de la economía, donde, donde a la hora de hacer frente a una crisis, porque la gente ya no, ya no, ya no soporta que no haya liquidez en la economía, los bancos centrales toman la política de imprimir más dinero, pero no siempre esto es efectivo y esto va a depender de, del tipo de política que adopte el Banco Central, ¿no? Entonces, esto no siempre es efectivo, pero suele suceder que imprimen dinero en tiempos de crisis. Vamos a ver ahora las etapas del ciclo económico según Rey Dalio. La primera etapa es la expansión, aumento del crédito, consumo e inversión. En esta etapa del ciclo económico, todo parece marchar bien. La gente puede pagar sus créditos, empresas, gobiernos, ciudadanos tienen la capacidad de pago, tienen garantías para poder hacer frente en caso de que no puedan cumplir sus obligaciones, aumenta el consumo, hay más consumo, la gente puede darse, podría decir, más el poder de poder comprar más, más cosas, comprarse, no sé, movilidades, bienes inmuebles, y también hay inversión. Las empresas están con expectativas bastante buenas a la hora de hacer inversiones, porque consideran que la región está marchando bastante bien y, y también podría acompañarse donde hay seguridad jurídica, eh, hay estabilidad económica, hay incentivos impositivos, incentivos fiscales al área empresarial. La segunda etapa del ciclo económico es la burbuja. Exceso de optimismo, subida de precios de activos. Esta siguiente etapa, como todo está marchando bien, la gente se siente bastante optimista y cree que sus activos cada vez valen más y por ende hay una subida de precios. La gente cree que es rica, que que tiene la capacidad de pago y que todo marcha bien. Pero esto no puede ser cierto hasta cierto punto, ¿no? La tercera etapa es la deuda insostenible. Los ingresos no alcanzan para cubrir las deudas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Como hay una burbuja, la gente cree que sus activos valen más, pero no es así. Como la gente cree que sus activos valen más, la gente empieza a desconfiar y esto
Lo que pasa es que como la gente desconfía, evita hacer compras porque cree que esto se va a revertir. Entonces, por ende, los, lo- las ventas disminuyen y los ingresos no alcanzan para cubrir las deudas. Entonces, hay un efecto contrario ahí. La siguiente etapa del ciclo económico es el de leverage o, o conocido como desapalancamiento. Como la gente tiene una reducción de sus ingresos, lo que se hace es una reducción de la deuda, impagos, recortes, quiebras. Y bueno, aquí en Bolivia ha sucedido algo muy parecido a esto cuando inició la cuarentena, después de que la cuarentena, o bueno, en la etapa de la cuarentena del COVID-19, en la pandemia, nadie podía salir a trabajar y como nadie podía salir a trabajar, las empresas pararon, las industrias pararon y, y no se pudieron hacer frente a las obligaciones, a las deudas, porque no había ingresos económicos. Entonces, lo que se hizo es hacer un periodo de gracia en el que se puedan pagar solo, solo intereses por un tiempo, hasta recuperarse. Algo similar, pero en la etapa de desapalancamiento, según la teoría del Rey Dalio, se reduce la deuda. Si es que esto no se lo puede controlar, eh, los gobiernos adoptan políticas de poder minimizar la deuda que se tiene, ¿no? Entonces, eh, esto sucede en esta etapa. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta para continuar, hay algo que les pueda explicar concretamente. Quisiera saber si es que me están entendiendo. Creo que no. Ya, vamos a continuar. La siguiente etapa es reestructuración, intervención del gobierno o banco central. Como, como ha ocurrido donde ya no se puede hacer frente a la deuda, el gobierno debe intervenir. Y esto lo puede hacer de diferentes maneras o adopta diferentes acciones. Una de esas acciones es redistribución de la riqueza y lo hace a través de aumentar impuestos a las personas que tienen bastante poder adquisitivo, a las personas que tienen bastante capital y los impuestos no son los mismos para unos que para otros. Entonces, em, el gobierno lo que hace es redistribuir la riqueza. Como ha crecido la, la, eh, las deudas y no se pueden pagar, entonces tiene que nivelar de los que tienen a los que no tienen. O también puede adoptar políticas de bajas tasas de interés para poder incentivar a a la inversión y este tipo de políticas son usuales a la hora de hacer una reestructuración. Y la siguiente etapa del ciclo económico es que se empieza nuevamente un ciclo de crecimiento. Aquí está definido como nuevo ciclo de crecimiento, pero volvería a ser la expansión. Es una, funciona como una máquina.
está en un momento, la economía está en un momento de crecimiento, llega a un punto donde llega a, a tener cierto punto de expansión y baja, sube y baja, sube y baja. Es como, funciona como una máquina, ¿no? Entonces, siempre van a ocurrir este tipo de eventos. ¿No? Entonces, ahí lo tenemos. ¿Y cuál es la conclusión de esta teoría? Para Rey Dalio, lo que él nos afirma, y estas son frases de él, que dice, si entiendes que la economía es como una máquina, puedes anticipar lo que va a pasar. Muchos no lo vemos así, pero si hacemos una analogía como una máquina, yo estoy seguro de que van a poder tomar buenas decisiones con respecto a sus recursos que tengan o anticiparse a, a crisis o tomar mejores decisiones financieras. La teoría de la máquina económica busca simplificar la comprensión de la economía, enfocándose en los mecanismos básicos de deuda, crédito, ingreso y gasto. Su enfoque ha sido muy influyente en la gestión macroeconómica y en la toma de decisiones financieras de gobiernos e inversores. Ray Dalio es un inversionista referente a la hora de la administración de, de capitales, porque no tengo el dato de cuánto de dinero administra en su fondo, pero, por lo que pude investigar es que bastantes empresas y personas particulares invierten en su fondo para que él los administre. Y entonces, con toda la teoría de lo que él explica, ha sido muy tomada en cuenta a la hora de tomar decisiones financieras por parte de gobiernos e inversionistas. Yo les invito a que puedan investigar acerca de Ray Dalio y van a aprender bastante acerca de él. Como siguiente punto, vamos a llevar acerca ahora de los acuerdos financieros internacionales. Es algo muy importante que tenemos que conocer también, porque las finanzas están interconectadas y qué mejor de que estén reguladas para eh, evitar crisis que puedan afectar bastante a ciudadanos, a empresas y a gobiernos. Los acuerdos financieros internacionales son pactos entre países o instituciones para regular aspectos del sistema financiero global. Estos incluyen tratados sobre tipos de cambio, regulación bancaria, control de capitales y transparencia financiera. Hay algo importante que quiero señalar aquí y quiero hacer un paréntesis referente a transparencia financiera. Es algo de lo que se tiene que trabajar bastante en las finanzas digitales y no sé si es que ustedes tienen conocimiento acerca de los criptoactivos y, y la verdad es que al parecer organizaciones delictivas hacen uso de estas plataformas para legitimar ganancias que provienen de narcotráfico y, y que causan mucho daño al mundo. Entonces, importante la transparencia financiera, ya que en las finanzas digitales de criptoactivos,
de monedas digitales no están reguladas por una institución. Entonces, no hay transparencia financiera. Vamos a continuar. Acuerdos como los de Basilea establecen estándares comunes para la supervisión bancaria. Otros acuerdos bilaterales o multilaterales buscan evitar la evasión fiscal. La evasión fiscal también es importante poderla tener, llevar un control, porque las empresas siempre van a tratar de disminuir sus impuestos y, y eso en cierto punto para ellos está bien, no es malo, pero el hecho de hacer evasiones fiscales, eso ya es un delito. ¿Por qué? Porque si las empresas operan en un territorio, tienen que cumplir sus obligaciones con sus impuestos. Esos impuestos se van a hacer uso en obras públicas. Y, y muchas empresas, cuando están en un territorio y las tasas impositivas son altas, recurren a paraísos fiscales donde el control o el control de ingresos y egresos de, de dinero no se lo efectúa y tampoco hay impuestos, como por ejemplo Panamá. Panamá es un paraíso fiscal donde se incentiva a las empresas, donde no hay, no tienen que, no se les puede, no se les paga o no se les cobra impuestos, pero también hay que tenerlo muy en cuenta porque así como también no cobran impuestos, no te, no te llevan un control de dónde proviene ese dinero, el origen y el destino de ese dinero a la hora de hacer inversiones. Entonces, ese tipo de regulaciones en los acuerdos bilaterales, acuerdos financieros, está presente. Y mejorar la cooperación fiscal. Tales convenios permiten construir un sistema financiero más seguro, equitativo y predecible a nivel internacional. Sabemos que las crisis se ocurren por, por los ciclos de la economía, pero, pero eso es por naturaleza de la economía, por la naturaleza de la economía. No está, no está mal para los economistas que se presenten este tipo de eventos como crisis económicas, colapsos financieros, pero, pero el hecho de no predecirlo, ahí sí ya tendríamos que tener un grado de culpa en responsabilidad. Entonces, estos tipos de acuerdos justamente se los hacen para predecirlos a nivel internacional. Vamos a ver ahora vamos a ver, o vamos a conocer dos tipos de acuerdos financieros internacionales, los más importantes. Y el primero es el acuerdo de Bretton Woods, que se lo hizo en 1944. Y vamos a ver ahora un contexto histórico de este acuerdo. Se firmó en julio de 1944 en la ciudad de Bretton Woods, Nueva Hampshire, Estados Unidos. Participaron 44 países aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era reconstruir un sistema financiero internacional tras la Gran Depresión de 1929 y la guerra. Este acuerdo es uno de los acuerdos financieros internacionales históricos y más importantes que tuvo la civilización. Y, y su objetivo era
poder fortalecer el sistema financiero internacional, porque, porque en la crisis o la Gran Depresión de 1929 fue bastante devastadora que, que golpeó a muchos países. Entonces, este fue el principal propósito del acuerdo y participaron 44 países. Este dato es importante. 44 países que se unieron y sentaron las bases de las finanzas internacionales. Sus objetivos: establecer un sistema monetario internacional estable, evitar devaluaciones competitivas entre monedas, como ocurrió en los años 30, fomentar el comercio internacional y el desarrollo, crear instituciones multilaterales de cooperación financiera. Estos son los principales objetivos. Sabemos que las monedas pueden pasar por devaluaciones y, y esto afecta bastante a los ciudadanos porque, porque si se hace una comparación de una moneda con otra, a veces tenemos que cargar más para poder hacer la conversión, cargar más billetes en físico para poder hacer una conversión. Entonces, eso tampoco está bien. Y vamos a conocer también qué instituciones se crearon en este acuerdo de cooperación financiera. Las instituciones creadas en el acuerdo de Bretton Woods fueron el Fondo Monetario Internacional, conocido como FMI. El Fondo Monetario Internacional ayuda a países con problemas de balanza de pagos. Aprendimos en este curso qué es la balanza de pagos. Este índice siempre está muy tomado en cuenta por el Fondo Monetario Internacional. Otro de sus objetivos del Fondo Monetario Internacional es que supervisa políticas macroeconómicas y monetarias en los países. La siguiente institución creada fue el Banco Mundial, por sus siglas BM, y su principal objetivo es que financia proyectos de desarrollo en países pobres. El Banco Mundial es una institución que siempre ha estado a la vanguardia de, de ofrecer financiamiento solidario a países en desarrollo, a países que están fortaleciendo su economía. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver las características del sistema monetario que se, que se implementaron en este acuerdo de Bretton Woods. Se estableció un tipo de cambio fijo ajustable. Las monedas nacionales estaban ligadas al dólar estadounidense y el dólar estaba respaldado por oro. Una onza de oro tenía su equivalente a $35. Y, siempre a la hora de, de la emisión del dinero por parte de los bancos centrales, la gran pregunta era cómo iban a respaldar el dinero en papel. Y, y la política que ellos en un comienzo siempre se adoptó era el respaldo por este metal, el oro.
Entonces, esto ha iniciado así. Vamos a ver la hora, creo que ya estamos sobre la hora. Sí, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta respecto de lo que avanzamos la clase de hoy, puedan hacerlo en este momento y de lo contrario nos estaríamos viendo el día de mañana. Sí, también por favor recordarles que el link para para la asistencia está en el chat. Van a tener unos minutos para poder llenarlo, por favor. Y también si tienen dudas, comentarios, pueden levantar la mano o escribir en el chat de Zoom. También aquí comentan de que le dan gracias, docente, por la clase, que está excelente. Muchas gracias. Y también, por favor, si podrían encender sus cámaras para tomar la captura, por favor. Bueno, ya está. Creo que no hay más consultas. Ah, entonces daríamos por terminada la clase. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en la siguiente clase.